El Imperio Romano se alza como una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Desde sus humildes comienzos como una pequeña ciudad-estado italiana, Roma creció hasta convertirse en un vasto imperio que abarcó la mayor parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Este imperio no solo dominó el mundo mediterráneo durante siglos, sino que también dejó una marca indeleble en la civilización occidental. La influencia de Roma es innegable, y la vemos en nuestros idiomas, leyes, arquitectura e incluso en nuestro calendario. Su legado continúa moldeando nuestro mundo actual. Las ruinas de la antigua Roma se entrelazan con la moderna ciudad, creando un paisaje único donde el pasado y el presente coexisten. Los edificios y monumentos que aún se mantienen en pie son testigos silenciosos de una era de grandeza y poder. Desde sus humildes comienzos como una pequeña ciudad-estado italiana, Roma creció hasta convertirse en un vasto imperio. Los primeros asentamientos romanos eran simples, pero con el tiempo, la ciudad se expandió y se convirtió en el centro de un imperio que cambiaría el curso de la historia. Este imperio abarcó la mayor parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. La expansión romana fue rápida y eficiente, y su influencia se extendió a través de vastas regiones, dejando una huella duradera en cada lugar que conquistaron. Durante siglos, Roma dominó el mundo mediterráneo. Sus rutas comerciales se extendían por todo el mar Mediterráneo, facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. Esta red de comercio fue fundamental para el crecimiento y la prosperidad del imperio. La influencia de Roma es innegable. La vemos en nuestros idiomas, leyes, arquitectura e incluso en nuestro calendario. Los artefactos romanos que se encuentran en museos de todo el mundo nos recuerdan la grandeza de esta civilización antigua. La vemos en nuestros idiomas, leyes, arquitectura e incluso en nuestro calendario. Los acueductos romanos, los edificios antiguos y los números romanos que aún usamos hoy en día son solo algunos ejemplos de cómo Roma ha dejado su marca en nuestra vida cotidiana. El Imperio Romano dejó una marca indeleble en la civilización occidental. Sus logros en ingeniería, derecho y arte han sido fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna. Los mosaicos y artefactos romanos que se encuentran en sitios históricos y museos son testigos de su legado duradero. Su historia es un tapiz cautivador. Los frescos y manuscritos antiguos nos ofrecen una ventana al pasado, permitiéndonos vislumbrar la vida y las costumbres de los romanos. Cada fragmento de historia nos cuenta una parte de la gran narrativa del Imperio Romano. Entrelaza historias de triunfos militares, intrigas políticas y brillantez cultural. Las recreaciones militares y los artefactos culturales nos ayudan a entender mejor las complejidades de la sociedad romana y su impacto en el mundo. Para comprender el Imperio Romano, primero debemos viajar de regreso a sus orígenes. Los primeros asentamientos y los mapas antiguos nos muestran cómo comenzó todo y cómo Roma se transformó de una pequeña ciudad a una superpotencia. Exploraremos los mitos y las realidades que dieron forma a esta antigua superpotencia. Las estatuas de los dioses romanos y las ilustraciones de los mitos antiguos nos revelan las creencias y valores que sustentaban la sociedad romana. Desde la leyenda de Rómulo y Remo hasta el ascenso y la caída de los emperadores, la historia de Roma está llena de personajes fascinantes y eventos dramáticos. Cada emperador dejó su huella en la historia, ya sea a través de sus conquistas, reformas o decadencia. La historia de Roma es un testimonio de la ambición humana, el ingenio y, en última instancia, nuestra mortalidad. Las estatuas antiguas, los paisajes dramáticos y las ruinas al atardecer nos recuerdan la grandeza y la fragilidad de la civilización humana. La historia de Roma comienza envuelta en mitos y leyendas. Desde tiempos inmemoriales, los relatos sobre su origen han capturado la imaginación de generaciones. Estas historias no solo nos hablan de los eventos, sino también de los valores y creencias de los antiguos romanos. La tradición nos dice que la ciudad fue fundada en 753 a.C. por los hermanos gemelos, Rómulo y Remo. Estos hermanos, según la leyenda, eran hijos del dios Marte y de la sacerdotisa Rea Silvia, lo que les otorgaba un origen divino y un destino grandioso. Abandonados cuando eran bebés,
se dice que fueron criados por una loba. Esta loba, conocida como Luperca, se convirtió en un símbolo de protección y cuidado maternal. La imagen de los gemelos amamantados por la loba es una de las más icónicas de la mitología romana. Esta historia, aunque probablemente adornada, habla del carácter romano, feroz, resistente e inextricablemente ligado a su pasado mítico. Los romanos veían en estos mitos una justificación de su destino manifiesto de grandeza y poder. Si bien la leyenda de Rómulo y Remo proporciona una narrativa cautivadora, los verdaderos orígenes de Roma son más complejos. La arqueología nos ofrece una ventana a un pasado más tangible, revelando una historia de crecimiento gradual y evolución cultural. La evidencia arqueológica sugiere que Roma evolucionó gradualmente a partir de una colección de pequeñas aldeas en el centro de Italia. Estas aldeas, situadas en las colinas del Lacio, comenzaron a unirse y a formar una comunidad más grande y cohesionada. Con el tiempo, estos asentamientos se unieron en una poderosa ciudad-estado. La unificación de estas aldeas no solo fortaleció su posición defensiva, sino que también facilitó el comercio y la interacción cultural entre sus habitantes. La ubicación estratégica de Roma en el río Tíber resultó crucial para su crecimiento inicial. El Tíber no solo proporcionaba agua y recursos naturales, sino que también servía como una vía de comunicación y comercio vital. El río proporcionó una fuente de agua, un medio de transporte y acceso a rutas comerciales. A través del Tíber, Roma pudo establecer conexiones con otras culturas y expandir su influencia más allá de sus fronteras inmediatas. A medida que Roma se expandía, chocaba con tribus vecinas, incluidos los etruscos y los cartagineses. Estos encuentros no solo fueron conflictos militares, sino también oportunidades para aprender y adaptarse. Estos primeros conflictos moldearían la destreza militar de Roma y prepararían el escenario para su futuro dominio. La capacidad de Roma para adaptarse y aprender de sus enemigos fue clave para su éxito y expansión continua. Durante siglos, Roma fue una república, gobernada por funcionarios electos y el Senado. Este sistema de gobierno permitió a los ciudadanos romanos tener voz en la toma de decisiones, y el Senado se convirtió en el corazón de la política romana. Los senadores, elegidos entre las familias más prominentes, debatían y legislaban, asegurando que el poder no se concentrara en una sola persona. Sin embargo, las luchas internas y los generales ambiciosos llevaron al declive de la República. Las guerras civiles se volvieron frecuentes, y la estabilidad que una vez caracterizó a Roma comenzó a desmoronarse. Generales como Sila y Mario utilizaron sus ejércitos para influir en la política, desafiando la autoridad del Senado y sembrando las semillas del conflicto. La República Romana, una vez símbolo de poder compartido y deber cívico, se derrumbaba bajo el peso de su propio éxito. La expansión territorial trajo consigo nuevos desafíos, y la administración de vastos territorios se volvió cada vez más difícil. La corrupción y la desigualdad social aumentaron, erosionando la confianza en las instituciones republicanas. El ascenso de Julio César marcó un punto de inflexión en la historia romana. César, un brillante estratega militar y líder carismático, ganó fama y poder a través de sus conquistas en la Galia. Su popularidad entre las tropas y el pueblo lo convirtió en una figura central en la política romana. Un brillante estratega militar y líder carismático, César tomó el poder en 49 a.C. después de una guerra civil. Cruzó el Rubicón con sus legiones, desafiando al Senado y desencadenando una serie de eventos que culminaron en su dictadura. Su capacidad para inspirar lealtad y su visión de un Roma unificada lo distinguieron de otros líderes de su tiempo. Aunque asesinado en 44 a.C., el reinado de César sembró las semillas del Imperio Romano. Su asesinato, llevado a cabo por un grupo de senadores que temían su creciente poder, no detuvo la transformación de Roma. Al contrario, su muerte aceleró los cambios que ya estaban en marcha. El hijo adoptivo de César, Octavio, más tarde conocido como Augusto, emergió como el primer emperador romano en 27 a.C. Augusto, un político astuto y hábil, consolidó su poder a través de una serie de reformas y alianzas estratégicas.
Su reinado marcó el comienzo de una nueva era de estabilidad y prosperidad para Roma. Augusto consolidó cuidadosamente el poder, estableciendo un imperio estable y próspero que duraría siglos. Reformó el sistema administrativo, fortaleció las fronteras y promovió el desarrollo económico. Bajo su liderazgo, Roma floreció, y el Imperio Romano se convirtió en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. La República Romana se había transformado en el Imperio Romano, marcando el comienzo de una nueva era en la historia romana. Este cambio no solo alteró la estructura política de Roma, sino que también tuvo un impacto duradero en la cultura, la economía y la sociedad romana. El legado del Imperio Romano perdura hasta nuestros días, recordándonos la grandeza y las lecciones de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. El Imperio Romano se construyó sobre la fuerza de sus legiones. El ejército romano, famoso por su disciplina, organización y armamento avanzado, conquistó vastos territorios. Las legiones romanas marcharon por Europa, el norte de África y el Medio Oriente, subyugando tribus y naciones. La expansión militar romana fue impulsada por una combinación de factores. El hambre de tierras, la ambición económica y el deseo de gloria impulsaron la máquina de guerra romana. Los generales romanos eran celebrados como héroes. Las victorias trajeron riqueza y prestigio al imperio. El alcance del Imperio Romano se extendía desde las islas británicas en el norte hasta Egipto en el sur, y desde España en el oeste hasta Siria en el este. Este vasto territorio abarcaba una gran variedad de culturas y pueblos. El Imperio Romano, que una vez fue una pequeña ciudad-estado, se había convertido en una fuerza dominante en el mundo antiguo.